Pero lo primero es lo primero, y es hablar del día 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, de la lucha contra el cáncer. Vamos a hablar de esa población enferma de cáncer, pero sobre todo dando esperanza, reivindicando a los buenos profesionales y a la técnica de que disponemos en esta comunidad, gracias a la Clínica Recoletas, una vez más, a la red hospitalaria Recoletas y a sus buenos profesionales. Están con nosotros hoy en directo aquí la doctora Cantalapiedra, Rocío Cantalapiedra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ella es jefa de servicio de radioterapia del Instituto Oncológico de Recoletas, y también agradecer al doctor Juan Carlos Torrego, que es especialista de oncología médica. Muchas gracias a ambos. Gracias. Es muy necesario hablar de una cuestión como la población, que es vulnerable, doblemente vulnerable, y que esta pandemia pues lo ha dejado ver clarísimamente, esos efectos nocivos, colaterales, añadidos. Decía nuestra compañera hace unos minutos, desde la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, que 1 de cada 5 enfermos de cáncer durante esta pandemia o ha sido diagnosticado tarde o no ha sido diagnosticado. La situación es la que es, doctor Torrego. Sí, efectivamente, uno de los problemas que hemos tenido con la pandemia COVID es el que se han podido retrasar algunos diagnósticos. Es el miedo que nos da a corto o medio plazo los beneficios que haya podido haber en supervivencia con estos pacientes que todavía desconocemos, pero es evidente que los pacientes han acudido menos a los hospitales y a los centros de salud, sí que se han podido producir retrasos en el diagnóstico, lo cual compromete sus posibilidades de supervivencia. Doctor Torrego, retraso en el diagnóstico y doctora Cantalapiedra, retraso también en los tratamientos. Yo creo que eso bastante menos. Yo creo que el problema fundamental ha sido el diagnóstico, porque la gente tenía miedo de consultar muchas veces por no ir al hospital y porque las pruebas pues, se han retrasado, los quirófanos se han retrasado. Pero yo creo que los pacientes, y yo creo que me consta un poco en la mayor parte de los hospitales, y te puedo asegurar que en el nuestro, los pacientes que ya estaban diagnosticados, que estaban en tratamiento, no hemos retrasado ningún tratamiento y no hemos dejado de tratar a nadie que lo necesitara en ese momento. O sea, pues lo nuestro, las Recoletas, ¿no? que sí, esos tratamientos se han cumplido puntualmente, que los pacientes no han dejado de acudir. Sí, no hemos dejado a nadie, aunque se han publicado recomendaciones para pues, pacientes que sí que se podían demorar, hay a lo mejor tratamientos que no era excesivamente necesario empezar en ese momento, pero aún así yo creo que nosotros, todos los pacientes que hemos visto, hemos empezado, les hemos visto de manera presencial, o sea que probablemente el problema fundamental ha sido el previo, no el tratamiento. Claro, el diagnóstico. Dentro del Instituto Oncológico, una pregunta para ambos y me van explicando. El Instituto Oncológico de Recoletas, ¿qué es lo que tiene de cara a ese paciente de nuestra comunidad para resolverle tanto el diagnóstico como ese tratamiento a su debido tiempo? Hombre, yo creo que el Instituto Oncológico cada vez va contando con prácticamente todo, o sea que en el Instituto Oncológico le llamamos fundamentalmente a la unidad de oncología médica y de radioterapia, que es la destinada a los tratamientos, pero estamos todo el tiempo relacionados. Cada vez en el hospital se están creando más equipos de especialidades, entonces hay un instituto urológico, un instituto de otorrino, los ginecólogos, o sea, y estamos constantemente relacionados con comités, incluso en la época de pandemia, pues como se ha desarrollado mucho las videollamadas y los comités por las diferentes vías, pues hemos seguido estando en contacto. Entonces creo que prácticamente les podemos ofrecer todo, desde el diagnóstico con los diferentes especialistas hasta luego pues eso, el tomar una decisión entre todos. De nuestra comunidad en absoluto, doctor Torrego. No, es decir que se están viendo, cada año estamos viendo más pacientes con cáncer allí, pero no solo es el número que estamos viendo, sino la calidad de la atención que se le está pudiendo ofrecer. Claro. Respecto a los recursos materiales, la tecnología de radioterapia, por ejemplo, las nuevas máquinas. Ahí vamos a incidir ahí con la doctora Cantalapiedra, porque tienen lo último de lo último y quiero que pero muy importante los recursos humanos, se están incorporando también especialistas, no solo oncólogos, sino urólogos, como ha dicho ella, cirujanos digestivos,
digestivos. Todo encaminado y enfocado Correcto. a la oncología, Claro. ¿no? Sí, sí, y a ofrecerles a los pacientes una atención integral de la mayor calidad posible. Volviendo a lo que mencionaba el doctor Torrego, doctora, disponen de las mejores técnicas, de las más rápidas incluso, para que las sesiones sean más cortas o menos número de sesiones. Sí, sí, desde ya hace más de 4 años que tenemos el acelerador pues más de última generación. Eso sí, nos permite hacer, por ejemplo, en el caso de la pandemia y de todo el estado de alerta, nos ha permitido hacer mucho hipofraccionamiento, que eso consiste pues, en poder dar la misma dosis con menos número de sesiones y así pues, evitar viajes al hospital. Hay determinados tumores que se benefician de dar un poquito menos de sesiones y también pues, gracias a este acelerador pues, podemos hacer técnicas como la SBRT, que es una especie de radiocirugía que consiste en muy poquitas, de 1 a 3 sesiones, dando mucha dosis, que realmente los tumores desaparecen. Hombre, tiene sus claras indicaciones, claro, pero sí que hemos ido desarrollando cada vez en más localizaciones y en un futuro pues tenemos también proyectos. Actuar de forma más precisa. De una forma muy precisa y muy concreta en lo que es una lesión. Hasta ahora, sobre todo, hemos hecho en pacientes oligometastásicos, que son los que tienen de 1 a 3 metástasis y entonces tratas de una manera radical, también en algún nódulo pulmonar, de algún paciente inoperable, en alguna próstata y a lo mejor en 5 sesiones consigues los mismos efectos que una cirugía. ¿Cómo nos alegra, doctora, escuchar sus palabras? Y también entiendo que se puede reducir las molestias o los efectos secundarios. Sí, se reducen mucho, prácticamente está súper bien tolerado. Yo recuerdo mucho un paciente que me dijo un día, ¿es posible que por haber venido aquí yo 3 días, haberme tumbado en esa máquina, mis 2 ganglios que tenía han desaparecido? Y sí, y de eso hará 4 años y ahí sigue. Qué alegría, de verdad. Hay que dar esperanza, doctor Torrego, a todas esas personas que nos están viendo y si no ellas, pues de su entorno más cercano, estén en ese segmento poblacional, que estén padeciendo esa ansiedad, depresión, incomprensión, en definitiva, dado lo que estamos viviendo, esta tremenda situación pandémica y que además tengan esa enfermedad. Sí, es una situación muy compleja, complicada por una pandemia que nos ha venido y que nos ha obligado a adaptarnos. Sin mandar un poco ese mensaje también de esperanza, ¿no? O sea, sí que es verdad que nos ha venido esta pandemia, pero eso no significa que no podamos seguir administrando tratamientos, que no sigamos poder haciendo revisiones, que no sigamos poder atendiendo a los pacientes con la mejor calidad posible. Y eso sí que creo que lo estamos consiguiendo, porque desde el principio que ha montado la doctora Cantalapiedra salieron recomendaciones de las guías, esto nos ha obligado a estudiar, nos ha obligado a adaptarnos, hemos hecho entender también a los pacientes la necesidad de esta adaptación y ahí seguimos peleando juntos. Y hay que tirar hacia adelante, para adelante, claro. Por supuesto. Y luego disponen también de un servicio de apoyo desde el Instituto Oncológico Recoletas que guía, que ayuda en esa labor también de psicología, de dudas, entiendo, de sí, sí que es verdad. Aparte de que yo creo que tenemos que destacar que el equipo humano que tenemos en el Instituto Oncológico pues es excepcional, porque es verdad que hay un trato muy personalizado y que ya nos hacemos como de la familia, claro. Pero aparte sí que contamos con por ejemplo, con una trabajadora social, que nosotros en radioterapia a veces recibimos gente de otras provincias, de León, de Ponferrada, que ella nos tiene también un poco en contacto con la Asociación contra el Cáncer, les facilita si necesitan un piso, les ayuda pues a esas otras cosas que son más allá de la enfermedad, ¿no? Y ya te digo que es verdad que el personal, que a mí sí que me gusta destacarlo, porque además hoy es un día como muy sensible en ese sentido,
pues al final los pacientes están súper agradecidos, tanto de enfermeras como de técnicos, porque estamos ahí con ellos todo el tiempo, y entonces pues eso es algo que se agradece. Nosotros agradecemos, de verdad, doctora Cantalapiedra, el cariño, doctor Torrego, con el que han venido para hablar a nuestra población castellano-leonesa, que está dentro de esa situación de doble desigualdad y vulnerabilidad a la situación pandémica, y que hay que tirar hacia adelante, que disponemos de una familia de profesionales que cada vez se amplía y que está dotada con los últimos tratamientos tecnológicos, y sin duda también el apoyo psicológico. Gracias a ambos y gracias al Instituto Oncológico Recoletas. Precisamente la doctora Cantalapiedra hablaba de la Asociación Española contra el Cáncer en un día como el de hoy, Día Mundial contra esta enfermedad. Marta, estás en la sede y seguro que vas a abundar con algún testimonio, ¿no? Sí, Cristina, estamos ya acompañados de Víctor, nuestro testimonio de hoy, que está ahora mismo luchando contra esta enfermedad. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Queremos saber cómo estás, cómo es tu situación y también ese acuerdo contra el cáncer que tiene ahora mismo la asociación. Bueno, pues en principio empezando porque hoy es un día muy importante, al ser el Día Mundial. Lo que reclama la Asociación Española contra el Cáncer es un acuerdo a nivel de un acuerdo importante, donde resaltemos que dentro de la enfermedad hay una serie de aspectos, como pueden ser la investigación de derecho para todos los afectados, bueno, pues también que a nivel de ver... diagnosticar, ¿no? Diagnosticar, que esos retrasos que se están produciendo se eviten, para que, bueno, pues es una enfermedad grave en la que unos días pueden contar, unas semanas. Entonces, bueno, cuanto antes diagnostiquemos, antes podremos atajar la enfermedad o que no sea tan grave. Hay una serie de cosas que hasta ahora, bueno, pues no se están produciendo por el tema de la pandemia, retrasos, y bueno, pues queremos que haya un acuerdo muy importante para que se trate de una forma individual y especial este caso, que es el tema del cáncer. Y además es que la pandemia, por ejemplo tu caso, que ha sido diagnosticado en plena ola del COVID. Correcto, sí, bueno, fue en octubre del año pasado. Bueno, pues a raíz de la pandemia, que aunque ya estábamos como en el final de la primera ola, cuando se me detectó, después de estar varios meses esperando a que me atendieran y se hicieran una serie de pruebas, que fueron las que finalmente se terminaron de descubrir que tengo un cáncer de vejiga. ¿Y cuál es tu situación actual ahora mismo? Porque claro, estás a la espera de otras pruebas. Sí, correcto. He terminado en este momento, recientemente, hace unos días escaso, mis sesiones de quimioterapia, la cuarta sesión y última de momento, y ahora, bueno, estoy a expensas de que me pasen directamente a urología y que ya decían en qué momento se me interviene. Ya me han anticipado que va a ser aproximadamente como muy pronto, en abril. Entonces, bueno, al final se van retrasando, son otros 2 meses. Todo esto es producido principalmente en muchos casos por la pandemia, porque se están dedicando ciertos recursos a paliar la pandemia actual de la COVID, pero se hace que se retrasen otros aspectos, como es, en este caso, la prevención, el tratamiento, que las pruebas se hagan en su debido tiempo. O sea, sí hay retraso. Y, por ejemplo, con tu cáncer, que es un cáncer de vejiga ahora mismo, Correcto. ¿Esto te afecta evidentemente a nivel psicológico, a nivel emocional? ¿También el COVID agrava esta situación? Bueno, lógicamente, porque yo creo que al final las inseguridades, el no saber, el no conocer, es lo que te produce ese miedo o esas impotencias. Oyes las noticias, ves que cada vez hay más casos, que se retrasa y que además se está empleando cada vez más medios para la COVID, y eso sabes que tarde o temprano va a repercutir en tu caso. No va a haber espacio a lo mejor para que te atiendan, las operaciones, si no cancelándose, se están retrasando. Al final, si se quitan medios o se dedican medios para la COVID, se están quitando para otros, y en este caso se está quitando a nivel de pruebas que se podían hacer antes, que lo detecten, eso es lo más precoz posible para que finalmente se actúe. Bueno, demandamos eso, además que haya, igual que lo hay médico, sino también, bueno, psicológico, porque es muy importante
insisto, esa inseguridad, el tiempo que transcurre entre una y otra. Tranquilo. Claro, no estás tranquilo ya de por sí. Bueno, pues otros compañeros lo han dicho muy bien esta mañana en otro acto. Si ya estás pendiente de las revisiones y son cada 3 meses y estás 3 meses casi continuamente pensando, y los días antes te pones hasta enfermo, pensando que el resultado puede ser más negativo, ahora con más tiempo de espera, más incertidumbre. Pues Víctor, un día mundial contra el cáncer diferente, mandarte todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo, que vaya todo daros las gracias, claro. lo mejor posible. Y ya lo ves, Cristina, el año pasado teníamos otro tipo de testimonios, el 2020, el 2021 ha sido muy diferente, pero seguimos en la lucha contra el cáncer. Claro que sí, gracias compañera y gracias a nuestro